Bueno, quiero compartir una palabra. Prometo ser breve. No se enoje, no me mire. Mire que de aquí veo todas las caritas. Pastor me metió en un lío. Gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder alabarlo, de poder bendecirlo y de poder compartir su palabra por sobre todas las cosas. ¿Sí? Mire, tengo anotado aquí arriba, antes de empezar la prédica, dos cosas. Primero, por favor, ponga en silencio su celular. Así pues, por favor, poner en silencio el celular, que no sea motivo de distracción. Y otro de los pedidos que les hago es ese ruidito que por ahí muchas veces se escucha, ¿no? Lo dije en la prédica anterior, lo digo hoy también, sí, ese ruido de palito salado. Ahora en cualquier momento le vamos a clausurar el boliche, en cualquier momento. Pero bueno, eso le pido por favor, ¿sí? Para que podamos hoy escuchar la prédica, la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Quiero también, antes de esto, saludar a nuestro hermano Fabián, que hoy nos acompaña. Dios lo bendiga, hermano. El hermano se congrega a la mañana con el pastor Gustavo, y nos está visitando, así que le damos gracias a Dios porque está aquí con nosotros. Tenemos una costumbre nosotros como iglesia, que primeramente es que esperamos en el Señor que se sienta cómodo, que haya podido disfrutar como nosotros la alabanza de este día, y que por sobre todas las cosas se lleve un recuerdo de parte de nosotros como iglesia, ¿sí? Que es por allí cuando usted, siempre decimos, cuando usted se encuentre orando, se encuentre allí leyendo, se encuentre viajando, pueda cerrar sus ojos un minutito y escuchar este saludo y este recibimiento que nosotros como iglesia hoy le hacemos a usted. Amén. Bienvenido, hermano. Gracias. Le voy a pedir que me acompañe allí en el libro de Santiago, capítulo 1. ¿Sí? Yo había notado allí, mientras preparaba la prédica, pensaba diferentes formas de recibir un mensaje, ¿no? Y pensaba cómo uno por ahí muchas veces se sienta a escuchar una palabra, ¿no? Viene muchas veveces, anotaba así algunos puntos y ponía, lo viene con la intención de recibir un mensaje pensando en aquel que no está. En un familiar, en un conocido, en un vecino, alguien que sienta en su corazón la necesidad de que pueda estar recibiendo un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Se sienta allí y dice, esta palabra hubiese estado buena para que la escuche mi hijo, mi hija, mi familiar, mi vecino. Esa es quizás una de las formas que por ahí muchas veces uno se sienta a recibir un mensaje, pensando en otra persona. Otra de las formas que por ahí muchas veces uno se sienta a recibir algún mensaje es tratar de identificar al hermano. Tratar de identificar al hermano de la iglesia en esa palabra, ¿sí? Y otras de las formas de recibir un mensaje es simplemente para tener una aplicación personal de lo que el Señor quiere compartir y comparte con nosotros en cada reunión. ¿Sí? ¿Me sigue hasta allí? Lo recibe pensando en aquel que no está o que quisiera que usted esté aquí en este lugar ahora para recibir una palabra. Lo recibe pensando en algún hermano. Esa palabra es justo para aquel. Yo conozco todas sus faltas. Me parece que esa es una palabra para aquel hermano, que espero que la entienda, que espero que la aplique en su vida, que espero, ¿no? Siempre espera que el otro, o, vuelvo a repetir, se sienta, prepara su corazón en el transcurso de la semana para que la palabra del Señor para que nosotros a través de la palabra del Señor podamos tener una aplicación personal de ese mensaje. ¿Sí? ¿Comparte conmigo? Amén. Amén. Dice allí en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice,
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Pero esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esto es algo que por ahí muchas veces usted ha escuchado aquella frase que dice: aquella persona parece que tiene más rápida la boca que la cabeza. ¿Por qué? ¿Sí? Se apresura en hablar y no tiene la tranquilidad de poder realmente, primeramente, escuchar, analizar y después, ¿sí?, en ese análisis, en eso que le compartieron, simplemente después hablar, pero primeramente oír. Es una virtud que uno la va desarrollando, es algo que uno tiene que ir por sobre todas las cosas tratando de tener ese dominio personal, ¿sí? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? En ese apresuro, en esa rapidez, en ese engaño mismo que uno muchas veces tiene, no permite que aquello que uno le está compartiendo simplemente pueda ser de bendición para su vida. Porque se sienta a recibir un mensaje, como decíamos recién, pensando en aquel que no está, pensando en el que tengo al lado, o simplemente pensando en tener una aplicación personal de ello. Pero tengo que ser calmo primeramente para poder oír. ¿Sí? Después, tardo para airearme, tardo para molestarme, tardo para poder verdaderamente sacar la aplicación que aquella palabra tiene para con mi vida, lo que me quieren compartir. Dice en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es algo que muchas veces nos decían al comienzo, en ese análisis personal que nosotros por ahí muchas veces necesitamos tener. Nosotros necesitamos tener un análisis personal a diario, ¿sí? Poder identificarme, poder verdaderamente saber y entender en qué condición yo me encuentro, sin que nadie me lo diga, yo poder tener ese análisis. Y anotaba allí algunos puntos, ¿no?, en lo personal, que yo muchas veces me hago, ¿sí? Y decía, ¿qué tan grande es mi interés por la palabra? ¿Qué tan grande es mi interés por aquellos que a mí me predican? No importa el predicador. ¿Qué tan grande es el interés que yo tengo por poder recibir una palabra? ¿Tengo una aplicación personal? ¿No? Usted imagínese que yo estaba allí preparando y pensaba en esto. Y vuelvo a repetirlo, pensaba para mí. ¿Tengo una aplicación personal de aquello que me predican en mi iglesia? ¿Cómo es mi vida como un cristiano? ¿He notado algún cambio con respecto a mi vieja vida? ¿Me considero una persona responsable? Y así un montón de otras preguntas más que yo me iba haciendo en el transcurso de poder identificarme. Ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airearme. ¿Sí? Dice,
Porque en nosotros está esa abundancia de malicia, de inmundicia, dice la palabra, que nosotros tenemos que desechar y que debemos recibir su palabra con mansedumbre. ¿Sí? Dice allí, mansedumbre, la virtud del que es de trato suave y tarda mucho en airearse. La virtud de aquel que es de trato suave y tarda mucho en airearse. ¿A qué me refiero con esto? Es que, como decía al comienzo, muchas veces las personas hacen una elección a la hora de recibir un mensaje. No habla la persona a quien yo quiero que hable, entonces ese mensaje no es para mi vida. No habla la persona a quien yo esperaba, quien yo pensaba que me iba a traer un mensaje, entonces esa palabra no es para mi vida. Y esa elección, saqué una frase de un estudio bíblico del pastor, que decía, me venía a la mente, no sé si es con las letras justas, pero decía, la elección del predicador no es un acto de santidad, sino de carnalidad. ¿Sí? La elección del predicador no es un acto de santidad, sino un acto de carnalidad. ¿Por qué? Porque lo mismo que le decía recién, al yo no recibir, no identificar a aquella persona como un portador de la palabra de Dios, simplemente, ¿sí? Estoy aireándome, estoy sacando aquello que está dentro de mí, que lo único que hace es impedirme poder recibir el mensaje del Señor. Yo pensaba, y siempre pienso y digo, yo era una de estas personas, que depende de quién venía y me traía un mensaje, yo recibía o no recibía aquella enseñanza que me traía. Y después me ponía a pensar, un día voy a estar delante de la presencia del Señor y me va a decir el Señor, perdiste un montón de bendiciones, porque de aquella persona a quien vos te negaste de recibir un mensaje, esa persona traía la palabra para tu vida. ¿No? Porque va a ser así, yo estoy convencido que va a ser así. Yo, en lo personal, en mí, el Señor me va a decir, se cerraron muchas puertas de bendiciones en tu vida, porque cerraste o bajaste la persiana a aquel predicador que yo había traído para compartir una palabra para tu vida. Entonces, la elección del predicador no es un acto de santidad, es un acto de carnalidad, es algo que no tengo empatía, no tengo relación, no tengo nada con esa persona, no tiene nada para darme. Y me equivoco cuando pienso así. Y me equivoco cuando yo creo que aquella, vuelvo a repetir, persona no era la indicada para traer los mensajes que yo necesitaba. Seguiré convencido algún día, quizás el Señor me cambie el parecer o no, pero creo que muchas bendiciones en nuestras vidas Dios no las puede derramar porque yo he bajado la persiana a recibir el mensaje de aquella persona que el Señor puso para traer su palabra. Dice allí en Efesios 4:22, dice así, en cuanto a la palabra, en cuanto a la pesada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice así en Efesios 1:13 también. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. También tengo allí otro versículo que está en 1 de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño y no es, a ver, esperen. 1 de Pedro 2. Sí, 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Cuando yo tengo esa templanza de poder recibir un mensaje de parte del Señor, cuando yo soy
pronto para oír, yo puedo entender verdaderamente lo que el Señor quiere transmitirme a mi vida. Dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto es algo que por ahí muchas veces nos cuesta. Y esto es algo que por ahí muchas veces a otros no les cuesta. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, es poder nosotros predicar en todo tiempo el Evangelio. En cada lugar donde nos encontramos, ¿sí? En el colegio, en el trabajo, en el tren, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de poder verdaderamente expresar aquello que el Señor hizo en mí. Cuando yo me pregunto si realmente el Señor ha cambiado mi vida, ¿no? Ha cambiado mi vieja manera de vivir. He cambiado en ciertos aspectos que hoy puedo considerarme verdaderamente un verdadero cristiano. No siendo solamente aquel oidor, porque dice que aquel que solamente oye se engaña a sí mismo. Uno debe ser hacedor de la palabra. Uno debe predicar el Evangelio, uno debe estar atento, ¿sí?, a aquello que el Señor pone en su vida para poder transmitir a otras personas. Dice allí en Mateo 7:21. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No es ser solamente oidor, sino hacedor. Romanos 2:13 dice, no lo separé antes. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿No? Y esto es algo que nosotros, allí en la palabra, nosotros podemos identificar, ser no solamente oidores, sino poder ser hacedores, ¿sí? Porque dice allí unos versículos más adelante de Mateo 7:24, dice, porque todo aquel que oye estas palabras yo lo consideraré como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron los vientos, soplaron los vientos, vinieron los ríos, se levanta el mar. Simplemente esa persona se mantiene firme porque edificó sobre un lugar apropiado. Pero aquella persona, ¿sí?, que no edificó sobre la roca, cuando vienen los vientos, cuando soplan los vientos, cuando se levanta el mar, simplemente lo consideraré como una persona insensata, que no supo edificar en el lugar correcto. Y en el momento de las pruebas, en el momento de las tribulaciones, en el momento en que uno empieza a pasar por diferentes circunstancias en su vida, simplemente lo único que hace, ¿sí?, es no tener un fundamento. Por eso, cuando yo soy hacedor de la palabra, cuando yo vivo por la palabra, cuando yo tengo interés en poder verdaderamente, ¿sí?, compartir aquello que el Señor por amor comparte hacia mi vida, yo estoy edificándome también a mí. Yo estoy realmente pudiendo llevar hacia adelante aquello que el Señor puso en mis manos, que es poder predicar su palabra. Dice en el versículo 23, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo natural. ¿Sí? 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿No? ¿A qué se refiere esto? Dice que nosotros por ahí muchas veces tenemos la costumbre de venir a la iglesia, de compartir la reunión, de recibir un mensaje, y cuando la palabra me confronta, yo creo que esa palabra es para mí, pero una vez que yo me voy fuera de la iglesia, simplemente me olvido de aquello que me dijeron. Y yo sigo teniendo una vida, aquella que a mí me interesa tener. Una vida completamente fuera de las cosas del Señor, porque el Señor nos habla constantemente y nos insta a que nosotros podamos revertir nuestra condición de pecaminosidad para poder Él obrar en nuestras vidas. Nos decía al comienzo, ¿sí?, cuántas veces el Señor me habló y yo seguía lo mismo, decía Miguel, ¿no? Y simplemente hasta que Él pudo entender, hasta que Él pudo y tuvo que pasar por el proceso, que lo único que Él
lograba era perjudicarse a sí mismo. Que lo único que él hacía en venir a la iglesia es simplemente era engañarse. Porque él venía, porque él escuchaba, porque tenía la posibilidad de ministrar y simplemente una vez que terminaba la reunión, ¿sí?, salía afuera, y lo digo porque lo dijo él un montón de veces, y se prendía un cigarrillo. Y eso es ser una persona olvidadiza que se mira en un espejo, considera que realmente es aquella persona quien la palabra le está mostrando que es, pero que cuando se dio la vuelta y cerró, ¿sí?, las puertas de la iglesia, simplemente sigue siendo aquella persona que él quiere ser. Y eso es lo que hace la palabra de Dios con cada uno de nosotros, nos confronta, nos hace que nosotros podamos entender y ver realmente qué persona yo soy, y poder tener este análisis de poder yo cada día identificarme y analizarme en ello. Yo no sé si usted tiene la costumbre de poder hacerlo, ¿sí?, en su devocional, en su relación personal con el Señor, poder hacerse ciertas preguntas que yo pueda identificar cómo me encuentro, cómo realmente soy para conmigo como persona, si realmente tengo el respeto que debo tener por las cosas del Señor y si he logrado alcanzar aquel cambio que el Señor quiere que yo tenga en este tiempo. Dice allí, recordaba en un versículo que me direccionaba la palabra acá, en 2 de Samuel capítulo 12, la parábola de Natán y la confesión de David, decía, ¿sí?, allí en donde Natán viene y le dice que había un hombre, ¿sí?, que tenía todo, y que había uno que tenía una sola cabrita, ¿sí?, que había llegado un invitado a su casa, y que aquella persona que tenía todo fue a buscar a la cabrita, ¿sí?, de aquel que tenía una, ¿sí?, la mató y se la dio a su convidado, y David se enojó, ¿no?, ¿sí?, contra aquella persona, y Natán le dice, esa persona sos vos, ¿no? Y eso es, lo vuelvo a repetir, lo que hace la palabra del Señor con nosotros. Nos confronta porque cuando yo no soy pronto para oír y soy más rápido para airearme y para enojarme, lo único que no logro llegar a entender es que el Señor me está diciendo esas palabras para vos. Ese mensaje que yo traje es para tu vida. Pero en esa falta de templanza, en esa falta de mansedumbre, en esa falta de respeto quizás, no te das cuenta que lo que yo hoy traje para compartir era para tu vida. Por eso digo, ¿no?, cuando yo esté al frente del Señor allí y me diga, ¿cuántas bendiciones te perdiste simplemente por no haber respetado al portador de mi palabra? ¿No? ¿Cuántas bendiciones te perdiste en tu vida por no haber respetado a aquel a quien yo envié a llevar una palabra? Nos han enseñado, nos siguen enseñando que yo debo, y cada día que recibo una palabra, sea en la iglesia donde yo me congrego, sea cuando yo escucho una prédica en las redes sociales, ¿sí?, analizar. Nos enseñaron a analizar una palabra, nos enseñaron a poder meditar, a poder tomar aquello realmente, ¿sí?, que yo he aprendido en las Escrituras y que creo que va a ser de edificación para mi vida, y lo demás será para otra persona, pero todas las palabras tienen una aplicación personal. Todo lo que yo reciba tiene una aplicación personal después del análisis. Todo lo que el Señor me comparte cada día para mi vida es algo que el Señor trae porque el Señor dice, esa palabra es para tu vida. Eso es lo que yo necesito que en este tiempo cambie. Eso es lo que yo necesito que en este tiempo pueda realmente hacerse vivo en tu vida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, con lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y en Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. ¿Sí? Cuando la palabra nos dice que nosotros somos bienaventurados,
¿Sí? Se refiere a que uno puede disfrutar de esto. Uno puede disfrutar de vivir en el Evangelio. Uno puede disfrutar de predicar un mensaje. Cuando uno siente la seguridad de que tiene esa preparación, de que tiene oración, de que tiene aquella búsqueda en el Señor, usted puede plantarse en el lugar donde el Señor lo mande porque el Señor lo respalda a poder hacer esa tarea. Y usted no debe tener temor absolutamente de nada ni de nadie, porque el Señor, si le permite estar en ese lugar, es porque el Señor está con usted. Y eso es lo que por ahí muchas veces a la persona los inhibe, ¿sí? Y eso es lo que por ahí muchas veces a la persona le impide poder hacer la voluntad del Señor. Porque está tal o cual persona, yo no me niego a hacer esa tarea. Y dejo de lado aquel respaldo que el Señor me da para poder hacer esa tarea. Yo tengo que plantarme firme y seguro, decir, Señor, yo sé que vos me mandaste y que esta palabra quizás va a ser para aquel que tenga su corazón, ¿sí?, predispuesto a poder recibir el mensaje y que lo reciba con mansedumbre, con esa templanza, con esa sencillez, con esa capacidad de poder analizar y de poder verdaderamente tener una aplicación personal. ¿Sí? Pero yo debo saber disfrutar de lo que hago. Yo debo aprender a disfrutar de aquello que el Señor me permite poder hacer a mí hoy y en el transcurso del tiempo que Él quiera que yo lo haga. Si yo me niego a hacerlo, pierdo esa bienaventuranza, pierdo ese gozo, pierdo esa alegría, pierdo esa sensación de poder que se siente a la hora de poder realizar una tarea. Usted tiene que hacer una tarea alegre, usted tiene que hacer una tarea contento, porque le voy a ser sincero, cuando tenemos que preparar las tareas, créanme que nos cuesta. A mí en lo personal me cuesta, ¿sí? Porque uno con la cara lo dice todo. Uno con la cara lo dice todo, entonces a la hora de tener que anunciar una tarea desde aquí, desde el púlpito, ¿sí?, muchas veces uno puede ver que la persona no tiene esa alegría de poder haber sido asignado para una tarea del Señor. Muchas veces uno puede ver que la persona simplemente no disfruta de la posibilidad que el Señor le da de ser portador de su palabra, levantar la ofrenda, limpiar el baño, atender el kiosco. Eso es una bendición enorme que quizás algún día vamos a poder entender lo que se siente poder abrir las puertas de la iglesia. De lo que se siente poder venir temprano y barrer, de lo que se siente irse tarde, quedándose ordenando el lugar. Porque eso es algo que se siente, ¿sí?, en el corazón, que uno lo hace con complacencia, que uno lo hace con gusto, que uno lo hace con alegría, que uno disfruta. Y que no le importa llegar tarde a la casa y que no le importa no comer, porque estuvo haciendo una tarea para el Señor que uno disfruta. Lo demás puede esperar. El tiempo que tenga para hacer otras cosas, después lo repartiré, pero este es un tiempo especial. Entonces yo disfruto de lo que el Señor hace conmigo cada día. Entonces yo disfruto de lo que realmente el Señor me pide que yo haga para Él cada día. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si hay algo que nos remarca nuevamente aquí, es que por ahí muchas veces somos más rápidos para hablar que para poder analizar, que para poder oír, que para poder pensar. La religión pura y sin mancha delante de Dios, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y esto es algo que nosotros muchas veces nos cuesta poder entender. Nosotros hemos sido llamados a hacer una tarea especial como hijos de Dios, ¿sí? Imagínense que, como decía Miguel al principio, pasó el Señor caminando por las calles de Parque Roma, de Wocra o de aquí del barrio Hipona, y lo llamó a Gonzalo y le dijo: vení que te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Y lo llamó a Luis un día y le dijo: vení que te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Y lo llamó, póngale su nombre, y vení que yo te voy a enseñar.
y te voy a mostrar para hacer una tarea de la cual vos tenés que aprender a disfrutar. Muchas veces se disfruta, otras veces se llora, otras veces hay congoja en el corazón, pero porque uno aprende a sentir por las personas aquello que el Señor siente por cada uno de ellos. Aunque no parezca, quizás muchas veces, ¿sí?, en la preocupación que tenemos como responsables, en la preocupación que uno tiene hoy en el lugar que el Señor le dio, ¿sí?, uno siente en su corazón por ahí muchas veces. Nosotros tenemos, no sé si la capacidad, no sé, pero nosotros conocemos sus caras. Nosotros conocemos a cada uno de ustedes y sabemos cómo uno viene a la iglesia. Sabemos cuando usted viene alegre, sabemos cuando usted viene preocupado, sabemos cuando usted viene. Porque eso es algo que el Señor puso en nuestro corazón y el poder verdaderamente cumplir con este mandamiento de poder ir a visitar a aquellos que lo necesitan. Es algo que nosotros tenemos como tarea en este tiempo por hacer. Usted ha sido llamado a ir a visitar, ¿sí?, hospitales, las cárceles, los colegios, un montón de lugares que están cerca de usted para poder predicar el Evangelio. El Señor tiene la costumbre de darnos puntos estratégicos para poder ir, ¿sí? Nos ha dado la bendición de poder tener un lugar al frente de un colegio para ir a predicar el Evangelio. Nos da la posibilidad hoy de poder estar en este lugar predicando el Evangelio. Y es algo que por ahí muchas veces nos negamos, vuelvo a repetir, uno se niega a hacer. Porque nos decía Mauricio en la prédica que él trajo, muchas veces para lograr alcanzar algo uno tiene que resignar otra cosa. Y eso es algo que a la gente le cuesta, resignar su tiempo para las cosas del Señor. Cuando usted sienta en su corazón verdaderamente la necesidad de poder servir al Señor en todo tiempo, va a saber resignar un montón de cosas en sus vidas, ¿sí? Porque quizás le va a robar tiempo de familia, le va a robar tiempo de descanso, le va a robar tiempo de otras cosas que quizás hoy la tiene como prioridad para hacer las cosas que el Señor le pide que haga. Pero créame que cuando usted se sienta después a descansar, puede sentir una complacencia en su corazón de decir, Señor, quizás no fue mucho lo que hoy hice, pero fue aquello que me pediste que yo haga. Y yo me siento complacido. Y yo me siento contento. Y yo me siento feliz. Y yo me siento verdaderamente alegre de poder ser aquella persona que tú elegiste para hacer esta tarea. Y espero que usted pueda aprender a disfrutar. Dice allí en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No? ¿Cuál es el primer punto? Negarse a uno mismo. ¿Cuál es el primer punto? Mirarse en el espejo, considerar su rostro y decirse, si hay cosas que todavía no he alcanzado en el Señor, es simplemente por tu culpa. ¿No? Y señálese allí a usted mismo, porque no hay otra persona o otra cosa que le impida poder hacer lo que el Señor le pide que haga en este tiempo. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, sígame. Eso es algo que el Señor nos dice constantemente. Negarse a uno mismo, negarme a mí mismo, porque soy yo el único quien puede querer alcanzar aquello que el Señor tiene para nosotros. Dice allí en Santiago 1.1 que Santiago le hablaba a aquellos que estaban dispersos, ¿sí? Aquellos que estaban en diferentes lugares. Le mandaba esta carta diciéndole que sean constantes en aquello que el Señor les pedía que hagan, que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas, que puedan ser pacientes, que puedan perfeccionarse en la paciencia, que puedan por sobre todas las cosas tener por seguro que lo que el Señor nos prometió lo va a cumplir. Tener por seguro que aquello que el Señor tiene para nuestras vidas Él lo va a cumplir. Nosotros podemos alcanzar y disfrutar de lo que Él nos promete cada día a través de su palabra. ¿Cuál es
¿Qué es lo que nos decía Cristina desde aquí arriba ministrando? Si usted quiere ser sano, usted ya es sano, pero ¿por qué? Porque yo creo verdaderamente en aquel quien puede sanarme. Cuando yo puedo confesar con mis labios mis errores, mis equivocaciones, cuando yo puedo realmente reconocer mi condición de pecador, puedo realmente sacar toda esa abundancia de malicia y de inmundicia de mí y poder recibir con mansedumbre aquello que el Señor tiene para con mi vida. Yo pensaba en mi mamá, ¿sí? Mi mamá estaba hace un tiempo atrás en una condición muy mala, muy mala. Estaba internada, los médicos nos decían constantemente: no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Mi mamá en ese tiempo tenía un montón de cosas en su corazón guardadas, ¿sí? Me acuerdo que un día hablando con el pastor me dice: tenés que decirle a tu mamá que aproveche la posibilidad de arrepentirse, de que pueda confesar y de que pueda pedir perdón, ¿sí? Fui, hablé con mi mamá, se lo dije. Ella, de toda la medicación que ella tenía encima, entendía muy poco, veía cosas, ¿sí? Bueno, se lo dije, oramos, y me acuerdo que un día cuando yo entro a la habitación, ¿sí?, en donde ella se encontraba, me dice: tengo que pedirte perdón por una situación que yo no sabía, que nunca lo supe hasta ese día. Necesito pedirte perdón. Bueno, más, yo te perdono, no hay problema, yo te perdono. También, ¿sabes qué hice? Me dice: le pedí perdón a tu papá por un montón de cosas que en nuestra relación como pareja nos afectaron a los dos y fue motivo de causal de nuestra separación, y que reconozco y le pedí perdón porque muchas de las cosas que yo le dije le hice doler, y sé que lo lastimé, ¿sí? Y me acuerdo de que después de mi mamá, de que ella había hecho esta confesión, en donde con mi papá se pidieron perdón, los dos, ambos se pidieron perdón. Al otro día o a los pocos días mi mamá había pasado algo en ella que los médicos no podían entender. Ella se encontraba completamente lúcida, ella no necesitaba los remedios que estaba necesitando, ella, ¿sí?, había tenido y había aprovechado aquella posibilidad de parte del Señor de poder pedir perdón y de poder y de hacer que en su vida pase algo que los médicos no podían entender. Nosotros sí lo podíamos entender, o yo en ese tiempo lo podía entender porque lo había hablado con mi pastor y con mi amigo. Pero viene a mí esa palabra de lo que Mauricio predicaba también el domingo pasado. Y pensaba también que nosotros como iglesias tenemos una mala costumbre. Esa mala costumbre que por ahí en el mensaje cuando lo mandaba Pablo no decía que era una mala costumbre, pero sí que no sabemos aprovechar lo que nosotros recibimos. Tenemos una prédica de Mauricio hace una semana atrás completamente importantísima para cada uno de nosotros como iglesia y para poder compartirla. Y si nosotros vamos a las redes sociales, miramos, no tiene ni 5 ni 6 reproducciones. Y es una palabra que no sé cómo expresarlo, pero es algo que el Señor comparte con nosotros y que nosotros seguimos todavía sin poder aplicarla y tener una aplicación personal para con nuestras vidas. Pero que le daba ese ejemplo del arrepentimiento y del perdón, y que hoy mi mamá puede estar, ¿sí?, con sus dolores, con sus luchas cada día, pero que eso te hace libre. Pero que lo que el Señor nos recomienda a cada uno de nosotros nos hace libre, poder ser hacedores de su palabra, poder predicar el Evangelio, porque hay un montón de personas allá afuera que están esperando que nosotros podamos salir a predicar lo que recibimos cada día. Hay un montón de personas, ¿sí?, que están esperando de ese trabajo de ayuda social que tenemos pendiente como iglesia de poder hacer. Hay un montón de personas que están allí en la calle, hoy, en esta misma hora, ahora mismo, allí afuera, sin conocer a Jesucristo. Nosotros estamos aquí adentro calentitos, pero podemos salir tranquilamente a poder predicar el Evangelio, porque es lo que el Señor nos pidió a cada uno de nosotros que hagamos.
Espero que usted pueda reflexionar en la palabra, que usted pueda no solamente ser oidor, sino hacedor de ella, y que pueda recibir con mansedumbre aquello que el Señor simplemente habla a cada una de nuestras vidas.